Muy buenas tardes nuevamente con todos los presentes. Quien les hable es César Bustamante, jefe de producto de Precisión Perú. El día de hoy, como les había mencionado al inicio, a las 4 de la tarde, en punto, vamos a tener una exposición sobre flujómetros de aire para plantas concentradoras. Eh, Quien estará a cargo de la presentación será el ingeniero Mario Castro, ingeniero mecatrónico de profesión. Él desarrollará esta presentación y yo estaré acompañándolo en la parte de resolución de consultas y con algún dato aplicado al proceso minero. Asimismo, decirles que esta presentación forma parte del conjunto de presentaciones que hemos estado realizando en lo que es instrumentación, bajas transportadoras y también próximamente en sistemas de control de agregados, eh, lo cual creemos nosotros podría ayudarles mucho para poder tomar una buena decisión o entregar datos exactos al momento de seleccionar un flujómetro de aire. Bueno, solamente como parte introductoria, lo que les quería mencionar es que dentro del proceso de flotación como tal, ya sea polimetálica, de cianuración en tanque o de cobre, en las celdas de flotación tenemos varios parámetros que tenemos que controlar. Un parámetro importante es la dosificación de reactivos. Esta dosificación de reactivos está directamente asociada a lo que es el tonelaje que ingresa a la molienda y guarda proporción entre kilogramos versus toneladas de mineral o gramos versus toneladas de mineral o litros, dependiendo cómo la persona que les vende el reactivo indique cómo lo tienen que dosificar. Pero siempre va a haber una relación entre volumen, peso versus peso, ¿no? El otro parámetro importante son la calidad de aire que se tiene en la celda de flotación. Los reactivos importantes que trae una celda son el colector, el depresor y el espumante. Básicamente el espumante es el que permite que la recuperación sea eficiente junto con el colector, pero el espumante tiene una relación directa de la calidad de aire o el volumen de aire que especifica el fabricante de la celda de flotación para que ésta pueda ser óptima y las burbujas sean lo más correctamente dimensionadas posibles para que puedan elevar sin problemas el mineral que se quiere recuperar. Y es por eso que los flujómetros de aire toman mucha importancia. Bueno, Mario, yo ya terminé con la parte introductoria. Te dejo para ti el escenario. Puedes empezar. Mario, ¿estás ahí? No te escuchamos. Sí, César, ¿me escuchas ahora? Sí, ya te escuchamos ya. Como te decía, Mario, ya terminé la parte introductoria y Claro, puedes sí, arrancar con la presentación. sí, sí, César, muchas gracias. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Agradezco su participación en esta nueva presentación de todo lo que vendría a ser todo lo que son capacitaciones de instrumentación. El día de hoy vamos a tocar el tema de flujómetros para aire, específicamente para la aplicación de flotación. Y bueno, comencemos. Como mencioné, el tema de hoy va a ser los flujómetros para aire en plantas concentradoras, específicamente hablando en los procesos de flotación. La agenda que vamos a tocar va a ser prácticamente lo que mencionó César al inicio, que vendría a ser la introducción, hablar un poco de la aplicación a la cual van dirigidos, los principios de medición, vamos a mostrar en este caso 3 principios de medición y hacer una comparativa entre ellos, ¿no? En sus características, aplicaciones y una gráfica de rendimiento de ambos para comparar los rangos de medición y la precisión de cada uno.
y las ventajas competitivas. Bueno, en la introducción, como mencionó César, en el proceso de flotación, lo volveré a mencionar de una forma muy breve. Prácticamente vendría a ser la separación gravimétrica que puede haber por principios fisioquímicos, ¿no? Porque en este aspecto van a entrar a participar tanto la densidad de una burbuja para que pueda ascender a través del fluido y la adición de una burbuja a un elemento de interés, ¿no? Como podría ser un mineral. Bueno, el objetivo más que nada de la flotación es llegar a un porcentaje de concentrado ideal y para que este proceso sea efectivo depende netamente de tres factores, ¿no? Primero va a ser la optimización de los reactivos, como mencionó César, va a ser importante el colector, el espumante, y también podría ser, y también viene aquí el depresor y los modificadores de pH. Obviamente los modificadores de pH van a ser importantes, no en todos los procesos, pero en algunos participan muy bien en todo lo que vendría a ser el proceso de flotación. Luego vendría a ser el flujo de aire adecuado, tanto en calidad como en cantidad. Dependiendo de ello va a ser la generación de burbujas, y la generación de burbujas es muy importante para todo lo que vendría a ser el proceso de flotación y tener una capa ideal y bien distribuida de burbujas, ¿no? Y la correcta agitación mecánica de la pulpa y reactivos proporcionada por un agitador, ¿no? Valga la redundancia. Y esto no va a ser en todos los tipos de celda, ¿no? Obviamente hay tipos de celda, celdas tipo columnas, celdas las convencionales con agitadores. En este caso vamos a hablar netamente del flujo de aire que participa en ambas. El último que mencioné era netamente para las convencionales, ¿no? Bueno, la influencia del aire en todo lo que vendría a ser la flotación. ¿Por qué es importante una correcta medición del aire? Primero porque el flujo de aire o la velocidad del aire, como lo queramos llamar, va a participar en la generación de burbujas. Cuanta más velocidad exista, más generación de burbujas va a haber. Y el diámetro de las burbujas va a depender tanto de la velocidad como ¿cómo se podría decir? Como del espumante. Cuando la velocidad del aire incrementa, también se incrementa la densidad que va a existir en la parte superior de la pulpa, o sea, en la parte donde se genera la espuma, debido a que la generación de altas burbujas va a generar una densidad mayor en la parte superior, y el transcurso de las burbujas que va a participar desde la parte inferior hasta llegar a la superior va a generar también una pérdida de densidad en toda la primera capa de la pulpa, ¿no? Entonces, a este proceso es algo a lo que no queremos llegar, y es una saturación de celda también. Por eso también es importante medir la velocidad. Y también cuando se tiene alta turbulencia y alta velocidad en el ingreso de la velocidad del aire, en el ingreso a la celda, lo que va a ocasionar es de que se generen bolsones de aire, los cuales van a bajar la concentración de salida de la celda. Por estas cosas a medida que se puede apreciar en la presentación, en los argumentos que se ponen en la misma, nos podemos dar cuenta de que la velocidad del aire es importante para el proceso de flotación. Como mencioné, es muy importante para hacer que el proceso de flotación sea efectivo, ¿no? Bueno, ahora pasaremos a hablar de los principios de medición que son útiles en el caso de medición de aire. Los principios de medición como tal que vamos a tener en este caso van a ser los flujómetros tipo Vortex, flujómetros tipo Sphere, flujómetro por presión diferencial, en los cuales vamos a pasar a medir en los tres podemos medir tanto líquidos como gases húmedos, vapor saturado, vapor sobresaturado. Cualquiera de estos parámetros los podemos medir con cualquiera de los dos, ¿no? Obviamente los fluidos tienen que ser líquidos limpios, porque si son líquidos con grado de abrasividad alto, puede llegar a destruir las obstrucciones que podemos ver en la pantalla, ¿no? Para abordar más el tema de prevención contra la abrasión, ahora vamos a pasar a revisar cada uno de los principios de medición de cada uno de estos tres, ¿no? Bien, como mencioné, un flujómetro Vortex puede encargarse de medir líquidos, gases y vapores. Y más que nada viene a ser dado por el efecto de von Karman. El efecto de von Karman nos dice que cuando un fluido atraviesa axialmente un cuerpo escarpado, o sea, un cuerpo casi en forma de triángulo, se genera un patrón periódico de vórtices. ¿Qué quiere decir esto? Como observamos en la imagen, a medida que el fluido va en dirección axial en la tubería, pasando a través de ella,
va a existir una obstrucción, la cual va a hacer que a medida que el fluido siga pasando, debido a la velocidad del fluido, se van a generar una serie de vórtices con una frecuencia determinada. Como podemos observar, se genera un patrón de vórtices tanto izquierda como derecha en una frecuencia determinada. Esta frecuencia va a ser medida por un sensor piezoeléctrico, el cual se va a encargar de apuntar a donde exista una caída de presión. ¿Por qué existe la caída de presión? Más que nada, al yo tener una obstrucción en el fluido, va a haber una caída de presión, la cual yo voy a poder medir, y esta caída de presión se va a ver reflejada en los vórtices, ¿no? Entonces, yo al medir la frecuencia a la que se dan estos vórtices, puedo hallar directamente proporcional a esta la velocidad del fluido. Y con la velocidad del fluido multiplicada por el área de la tubería, puedo hallar el flujo volumétrico. Esta es la forma en la cual funciona un flujómetro tipo Vortex. En breves palabras, que la frecuencia en la cual se generan los vórtices es proporcional a la velocidad con la que pasa el fluido. Ahora, pasamos a revisar un flujómetro tipo Sphere. El flujómetro tipo Sphere es patentado por ABB, es es el único modelo, este modelo es el único, solamente existe en la marca ABB, perdón. Y el principio de medición es similar al Vortex. Existe una obstrucción, pero en este caso no van a generar vórtices de manera transversal a la tubería, sino que van a generar remolinos de manera axial, la cual también va a generar una caída de presión y la cual también va a ser medida por un sensor piezoeléctrico. Como podemos ver, esto es tipo una turbina, pero esto es inmóvil. Lo único que va a hacer es que al ingreso del flujo de aire, fluido o vapor o gases húmedos, va a generar un tipo de remolino, un núcleo de remolino, el cual va a oscilar en forma de espiral, ¿no? Entonces, estas caídas de presión que va a generar por momentos en el sensor piezoeléctrico también va a ser proporcional a la velocidad del fluido, del fluido que pasa a través del equipo. Entonces, con la velocidad nuevamente multiplicada por el diámetro de la tubería, yo de nuevo puedo hallar el flujo volumétrico. Y por último tenemos el flujómetro por presión diferencial. El flujómetro por presión diferencial de hecho se basa en la fórmula de Bernoulli, y la cual abrevia en términos simples a que el flujo volumétrico, la velocidad del fluido, es proporcional a la raíz cuadrada de la presión diferencial que existe entre un antes y un después cuando hay una obstrucción, ¿no? Como se puede ver aquí, la obstrucción está por ello. Puede ser, por ejemplo, puede ser como que una placa orificio, la cual genere una caída de presión, y la caída de presión, la raíz cuadrada de esta caída de presión va a ser proporcional a la velocidad del fluido. Bien, las características de los fluidos en términos de, ¿cómo decirlo?, de puesta en marcha en una operación, temas de instalación y temas de condiciones de proceso, son las que se ven en la pantalla. Esto puede ser el tema de la temperatura del fluido, la temperatura del ambiente, la precisión de los equipos. Ojo, aquí hay algo que prestar atención porque, como sabemos, el flujómetro Vortex es el más típico que se utiliza tanto para vapores, vapor saturado, vapor sobresaturado, para gases, puede ser para líquidos limpios. Y para líquidos tiene una precisión de 0.65% del valor medido. Y para vapores o gases 0.9% del valor medido también. Mientras que el Sphere tiene una precisión mucho mejor que la del Vortex, que siendo el caso de que para líquidos tiene 0.5% y para vapores o gases 0.5% también. Más adelante vamos a observar que estos valores no son estáticos, va a depender mucho de los parámetros de compensación, como podría ser la temperatura y la presión, y eso lo vamos a tocar más adelante. Pero por ahora los valores de precisión estándar van a ser para el Sphere 0.5% tanto en líquidos como en vapores o gases, y de precisión en el Vortex para líquidos 0.65 y para vapores y gases 0.9%. El sensor de presión diferencial realmente va a depender de la obstrucción, del cuerpo de obstrucción que tenga, porque puede ser un tubo pitot, puede ser una placa orificio, y como referencia tenemos como el peor valor de precisión 0.7% del span máximo. Como si esto se halla a través de un
transmisor de presión, la precisión del transmisor de presión ya no viene a ser del valor medido, sino viene a ser del span máximo. Bien, el diámetro nominal que puede abarcar cada uno de los equipos son los siguientes. Hay que tener en consideración que los flujómetros Vortex y Sphere están, ¿cómo decirlo?, orientados a tuberías más pequeñas porque en comparación a presión diferencial, a un caudalímetro por presión diferencial, son más baratos en tuberías de menor tamaño. Mientras que la tubería va aumentando, estos valores se van invirtiendo, ¿no? Va siendo más barato una placa orificio, por ejemplo, a un vortex de un diámetro de 8 pulgadas, por ejemplo. Otro parámetro a tener en consideración son los diámetros de instalación, ¿no? Los diámetros que uno necesita para poder montar un equipo como un vortex, un SWIR o un sensor o un caudalímetro de presión diferencial. En este caso, los vortex por estándar necesitan 15 diámetros antes, 15 diámetros después, y el swirl necesita 3 diámetros antes y un diámetro después, por lo que esta instalación de este equipo, la instalación de este equipo, puede ser incluso para tuberías estrechas, ¿no? Donde no haya muchos tramos, entonces puede ser un poco más conveniente tener un swirl o un vortex en dichos lugares más estrechos, ¿no? El de presión diferencial está entre 10 diámetros antes y 4 diámetros después, como un estándar tomado en referencia, ¿no? Como mencioné, este va a depender mucho del cuerpo de obstrucción que tenga. Bueno, la precisión estándar va a ser más que nada la clasificación de presión de las bridas, la presión que puede tolerar el equipo, y son los que podemos ver a continuación. Los certificados de calibración, cada uno de estos va a venir con su certificado de calibración desde fábrica. Y las comunicaciones que va a tener cada uno de estos son, como vemos a continuación, basan en los protocolos HART, Profibus, Fieldbus Foundation, Modbus, etc. Bien, las aplicaciones. Bueno, la aplicación más que nada va a ser dirigido hacia qué es lo que quiero medir, ¿no? Por ejemplo, puedo medir yo tanto flujo volumétrico como flujo másico. Aquí la diferencia va a ser cuál es mejor para cada uno, ¿no? Entonces, para flujo volumétrico no hay tanto rodeo que darle porque los tres equipos, los que mencionamos, tanto Vortex, Swirl y presión diferencial, funcionan para flujo volumétrico. Eso sí, hayan el flujo volumétrico de manera indirecta, porque primero hayan la velocidad y después de ello le multiplican por el diámetro. Ninguno de estos equipos mide el flujo volumétrico de manera directa. Todos son medidores de flujo volumétrico indirectos. El flujo másico, este es el punto que quería resaltar. El flujo másico es más que nada, ¿cómo decirlo? Es para hallar la entalpía o el intercambio de calor que puede haber debido a aires, debido a vapores y para muchas otras aplicaciones, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Cómo es que yo derivo de hallar flujo volumétrico a hallar flujo másico? Esto principalmente se va a dar por compensación de densidad. Entonces, yo necesito hallar la densidad del fluido que esté midiendo para poder hacerle una compensación y debido a esta compensación yo poder transformarlo en flujo másico, ¿no? Entonces, en este caso, la densidad que yo voy a hallar lo voy a hacer por medio de tablas de flujo, por ejemplo, en este caso, de aire. Del aire, para yo saber su densidad, necesito saber su presión y su temperatura. De hecho, para cualquier gas necesitas saber su temperatura y su presión. Y dependiendo del gas, vas a tener una tabla en la cual va a haber una densidad correspondiente a esa temperatura y a esa presión. Entonces, internamente los flujómetros de Swirl y Vortex tienen un computador de flujo. El computador de flujo se va a encargar de hacer la compensación interna para gases. En caso, por ejemplo, de vapores saturados, es temperatura o presión. Mientras que para todo lo que son vapores saturados, gases, voy a necesitar yo la compensación tanto de temperatura y presión. Ya no es uno u otro, sino es uno y otro, los dos. Voy a necesitar tanto temperatura como presión. En este caso, hablando del aire, voy a necesitar la temperatura y la presión en caso de yo quiera saber el flujo másico. Esto va dirigido a aplicaciones específicas, pero es de considerar saber que tanto en Vortex como Sphere, el computador de flujo ya es interno y no necesitas derivaciones externas como temperatura para compensar la densidad, ¿no?
Mientras que a veces en ciertas ocasiones, por ejemplo, podemos tener una compensación externa también de presión. Por ejemplo, cuando tú quieres, si tienes un sensor de presión, tú también puedes jalar la salida del sensor de presión y mandarla al equipo y al mismo tiempo con la compensación interna de temperatura y la compensación externa de presión, yo puedo hacer la compensación de densidad dentro del mismo transmisor del equipo. Esto es un poco más complicado con los de presión, porque netamente miden presión. Entonces, aquí sí se necesita, como podemos observar en la pantalla, una derivación extra para un sensor de temperatura, como el de aquí. Esta es una derivación para un sensor de temperatura. Por lo general es un RTD PT100. Bien. En el caso en particular, el caso que tocamos en esta presentación para los procesos de flotación, como mencionamos, la inyección de aire es fundamental para la generación de burbujas y es fundamental también conocer la calidad y cantidad de aire que yo ingreso. Por lo que el flujómetro como tal que se recomienda, tanto por su precisión y por la detección y medición de aire, ya sea que tenga humedad o no, ya sea que tenga bajos límites de rango o altos límites de rango, el valor que se recomienda, el equipo que se va a recomendar siempre va a ser un Vortex. Y por defecto un SWIR, ya que cumplen casi el mismo principio de medición y los rangos de medición van muy cercanos. Las propiedades de medición para gases húmedos o gases normales, limpios, son iguales tanto para el Vortex como para el SWIR, pero teniendo como ventaja aún el SWIR la instalación con menos diámetros antes, menos diámetro después y una precisión mucho mejor. Igual, frente al de presión diferencial tenemos ciertas ventajas, ¿no? Y la razón por la cual se recomienda un flujómetro Vortex, la cual va a ser que tiene un buen comportamiento frente a gases húmedos, como mencionamos, bajos costos en diámetros pequeños, también lo mencionamos que en diámetros pequeños es más conveniente comprar un flujómetro Vortex a comprar una placa orificio, una menor caída de presión. Como sabemos, las obstrucciones de tanto un SWIR como un Vortex son más diminutas de la que podría ser una placa orificio. Una instalación simple, podemos asegurar de que no vas a poner una placa, no vas a tener que instalar de ahí el RTD, ni tampoco instalar el transmisor de presión y tener que trabajar la compensación de manera externa o un multivariable, sino que de frente todo se va a dar en un mismo equipo, únicamente se tiene que poner la brida y ya, la puesta en marcha rápida por el Easy Setup también que viene con el que cuentan todos los transmisores de ABB. Rangos amplios de medición. El SWIR, en este caso, a diferencia del Vortex, cumple para rangos de medición muchos más bajos que el Vortex. Y esto viene a ser dado porque para la generación de remolinos se necesita mucho menos velocidad que para la generación de vórtices. El libre mantenimiento y alta estabilidad en plazos. El libre de mantenimiento y alta estabilidad a largo plazo. ¿Por qué se da esto? Porque el equipo como tal no tiene partes móviles y más que nada los remolinos y los vórtices se generan únicamente por una obstrucción perfectamente diseñada, el cual no se ve afectado a menos que haya una abrasión en ella, ¿no? De todas maneras, esta presenta un autodiagnóstico, la cual te va a decir si está trabajando con una buena calidad de aire, si hay si es que está por debajo de los rangos de velocidad o si es que el sensor piezoeléctrico está dañado. Así que no va a haber como que un cambio constante, ¿cómo decirlo? Una limpieza constante, etcétera, sino que va a ser un equipo que va a tener una estabilidad de plazo bien largo, ¿no? Incluye un computador internamente para la compensación de temperatura y opresión. Como les mencioné hace un momento, a diferencia por ejemplo, de un equipo que podría ser una de presión diferencial o cualquier equipo del mercado, internamente el equipo ya está preparado para hacer una compensación tanto de temperatura y opresión, teniendo un computador de flujo interno, el cual se va a encargar de brindarte la densidad de acuerdo a la temperatura y opresión, y de acuerdo a ello yo puedo hallar el flujo másico, ¿no? Esto va a depender de la aplicación, claro. Bien.
Como mencionamos, en este caso vamos a hablar de los equipos que se recomienda para el proceso actual, para la aplicación actual, la cual va a ser el ingreso de aire para celdas de flotación. En este caso se recomiendan los dos equipos, ¿no? Los equipos que mencionamos, que vendrían a ser el flujómetro tipo SWIR y el flujómetro tipo Vortex. Entonces, el ingreso en este caso va a ser aire, la densidad va a ser una densidad estándar bajo una referencia de temperatura y presión estándar, y la viscosidad también va a ser estándar. El diámetro del equipo para esta ocasión, que estamos tomando como ejemplo, va a ser media pulgada. Y la precisión, como vemos, vamos a hacer ahora una comparativa. En la parte de aquí, yo puedo observar de que me dice que el SWIR tiene una precisión para gases. En este caso estamos hablando de aire para gases, entonces, por eso vamos a tocar los gases. Vamos a hablar de que el SWIR tiene una precisión de 0.5% y el Vortex 0.9%. Ahora se preguntarán por qué aquí el SWIR tiene 0.64% de precisión. Y esto viene a ser dado porque estamos trabajando en un equipo con valores de densidad estándar, valores de referencia. El equipo en este caso no tiene la certeza de los valores de temperatura y presión del fluido, los valores que realmente son. Estamos trabajando con un equipo sin ninguna compensación, al menos para este ejemplo. La precisión de 0.5% la vamos a obtener cuando yo pueda darle al equipo, le pueda ingresar o le pueda como que decir, adherir sensores de presión y de temperatura. ¿Para qué? Para que estos ya no sean como supuestos por el equipo, sino que sean netamente validados, ya sea ingresándolos manualmente o sea medidos a través del sensor incorporado, ¿no? Entonces, en ese caso y en ese único caso, la precisión va a ser la de 0.5%. En este caso, para valores estándar y valores estándar en cualquier flujómetro de medición de gases, te va a tomar como valor estándar, el equipo va a suponer temperatura a 0 grados y la presión de referencia 14.7 psi. Para ese único caso, la precisión aún se mantiene en un poco de incertidumbre y viene a ser 0.64%. Por eso es importante determinar una presión y una temperatura cuando yo quiero medir un gas, un vapor, etcétera. Es importante determinar los valores de referencia de temperatura y valores de presión. La caída de presión, como podemos ver en el SWIR, es menor que en el Vortex. El Vortex es el segundo. Y los rangos de medición en el SWIR son menores que en el Vortex, pero en cuestión de máximo rango que puede llegar a tener cada uno de estos, el Vortex aún le gana al SWIR. Las ventajas que tiene el SWIR con respecto al Vortex, lo repito nuevamente, vendría a ser la precisión y vendría a ser los diámetros de instalación, ¿no? Menores diámetros antes y después para la instalación. En este caso también ocurre lo mismo, como vimos en el Vortex es 0.9%. Sin embargo, cuando nosotros ponemos valores estándar, el equipo nunca no va a encargarse de hacer la compensación porque por la, ¿cómo podemos decir? El equipo, cuando tú le pones temperatura o presión, no únicamente se va a encargar de dar la densidad, sino que como por la expansión de los gases, también se va a encargarte de dar un rango de velocidad. Entonces, si es que yo le agrego parámetros estándar, los valores que te va a dar ABB para ellos son estos. Si es que yo le agrego valor de densidad, no, valor de presión y valor de temperatura, los valores de esto van a cambiar tanto el rango como la precisión. Entonces, por eso es importante que yo pueda poner la temperatura y la presión. Entonces, este 20 metros cúbicos hora tomados como valor de referencia a condiciones estándar, solamente es para condiciones estándar. Si es que yo le pongo temperatura y presión al equipo mientras lo dimensiono, yo voy a tener el rango de velocidad y el rango de flujo correspondiente a mi equipo para las condiciones de proceso que yo lo necesito. Entonces, esto es una referencia nada más. Si es que cuando yo le pongo los verdaderos valores, me va a botar un rango diferente y una precisión diferente. En este caso, la precisión va a ser mejor, el rango va a depender netamente de la temperatura y de la presión, lo mismo va a pasar para el Vortex. Y bueno, para, para terminar esta exposición de todo lo que vendría a ser los flujómetros para aire, netamente para aire en esta aplicación específica,
Como recomendación propia, yo aconsejaría que para estos procesos, debido a la precisión y a las bajas velocidades que puede llegar a medir, se aconseja que se aplique o se utilice un flujómetro tipo SWIR. Como mencioné, tiene ciertas ventajas en el lado de la instalación. Se instala en espacios más estrechos, la precisión es mucho mejor de lo que te podría dar un Vortex, de lo que te podría dar un caudalímetro por presión diferencial. Tiene autodiagnóstico y ciclos de mantenimiento muy largos. Tiene el autodiagnóstico, te va a decir, te va a brindar el dato de la calidad del aire, te va a dar el dato de los rangos, si es que es apropiado o no el rango de medición o la velocidad a la que está corriendo el fluido actualmente como para generar los torbellinos de manera adecuada. Eh, También va a ser por el lado de que tenga un computador de flujo interno, también va a ser que no vas a necesitar tú adherirle sensor de temperatura, de presión, siempre y cuando quieras medir flujo másico y lo quieras compensar internamente, el equipo también cuenta con ello. Y los límites de velocidad son mucho menores. Como mencionamos, el SWIR necesita mucho menos velocidad que el Vortex, porque el Vortex necesita un poco más de velocidad para generar los vórtices transversales a la tubería, mientras que para generar torbellinos de manera axial, en forma de espiral, se necesita mucho menos velocidad. Los datos que cumple cada uno de estos, hay dos modelos de SWIR. Debo aclarar que hay dos modelos y cada uno de estos modelos se va a encargar de ser, si tú quieres para medir flujo volumétrico o si lo que tú deseas es medir flujo másico. Si tú quieres medir flujo másico, necesitas una compensación de temperatura y presión, mientras que si tú quieres medir flujo volumétrico, en este modelo como tal, ya viene como que la opción de incluirlo como no, mientras que para el de aquí ya viene la compensación obligatoriamente ya viene la compensación por temperatura y la opción de hacerle una compensación por presión. Eso sería todo para la exposición de hoy. Si existe alguna duda, agradecería lo puedan poner en los comentarios. Junto a César estaré leyendo cada uno de ellos y nos encargaremos de responderlo de la mejor manera posible. Muchas gracias. Mario, muchas gracias por cómo has estado exponiendo. Me parece muy interesante la información que nos entregaste el día de hoy. Tenemos unas consultas. Bueno, si la presión del fluido es muy inestable, ¿tienes alguna opción para compensar la presión del fluido en el vórtice y en el stream? Sí, como mencionamos, existe la opción de que si ya tú tienes un transmisor de presión, puedas hacer la compensación de presión a través de este, ¿no? Puedes sacar la salida de ese transmisor de presión e incluirlo en el transmisor de Vortex o Sphere y este se va a encargar de hacer la compensación, ¿no? Sí, Ya. Otra consulta, en los flujómetros tipo swim y tipo vortex tenemos la opción de entregar flujo másico y flujo volumétrico. ¿Es correcto exacto, esto? Ambos se exacto, sí. pueden tener en la misma lectura. Sí, ambos tienen un computador de flujo interno, el cual te puede entregar el flujo másico por tablas de flujo que las tiene internamente. Sí. Y las Hace la opciones com- de diagnóstico, ¿cuáles serían? Ya, las opciones de diagnóstico, las más viables, más que nada van a ser hablarte de la calidad del aire, de la calidad de gases o vapor que está pasando. Te va a decir en caso de que la velocidad sea baja, no sea baja, en caso de que un vapor se pueda condensar o no, dependiendo de la velocidad y de la caída de presión que internamente el equipo lo calcula. Y también, más que nada eso, ¿no? Si es que los rangos de medición están dentro de lo que te puede medir el flujómetro y son los necesarios para generar o vórtices o remolinos, ¿no? Cualquiera de los dos. ¿Y cómo accedemos a esa información, Mario? Internamente el equipo tiene un listado de diagnósticos y alertas y de errores también, que te hace un listado en el cual tú puedes ingresar, observarlos y ver detalladamente qué es lo que está sucediendo, ¿no? Sí. Entiendo que ese listado o direcciones se puede entrar mediante bus de campo. No, también, pero también tú también puedes acercarte al equipo y entrar al menú de autodiagnóstico y revisarlo ahí también. De hecho, yo he O sea, revisado un flujómetro de estos y he podido chequear todo un listado del diagnóstico que te botan. Incluso te dice el tiempo que ha estado con esta alerta,
el día en que ha comenzado esta alerta y todo el transcurso que hubo durante esta alerta, ¿no? Si se corrigió o no, también te pone la fecha ahí. Ya, Mario, gracias. Tenemos otra pregunta también. Ya, el medidor de flujo por presión diferencial tiene la función de diagnóstico sobre el estado del instrumento. Disculpa, César, El no FIT escuché bien. por presión, Ya, el FIT por presión, ¿tiene función de ya. diagnóstico sobre el estado del instrumento? Del instrumento de presión, dices, del instrumento de presión. Diferencial, presión diferencial. Ah, ya, el diagnóstico ya entiendo. Por presión diferencial también existe el diagnóstico. En este caso, dependiendo a lo que tú quieras medir, ¿no? Por ejemplo, si es que solamente vas a medir flujo volumétrico, puedes tener un transmisor de presión diferencial nada más. En caso tú quieras hacer una compensación para flujo másico, también existe la posibilidad de tener un multivariable, ¿no? Dependiendo a ello, el multivariable sí tiene la posibilidad del diagnóstico incluso del sensor de temperatura, si lo está leyendo o no, y del sensor internamente del mismo sensor de presión. El diagnóstico va a existir dependiendo si es un multivariable para los dos, temperatura o presión, y si es solamente de presión, únicamente para presión. El diagnóstico existe para cada equipo, prácticamente para cada equipo de ABB. Excelente, Mario. Otra consulta de Mijael Narrea. En ¿Ok? los flujómetros de tipo swing, en los flujómetros tipo swing, ¿tenemos compensación de temperatura? Sí, como pudimos ver justo aquí, la compensación tenemos principalmente dos equipos, ¿no? Que es el FSS 430 y el FSS 450. En el primero, más que nada, está dirigido para medir flujo volumétrico, el segundo está dirigido para medir flujo másico. En el primero existe la opción de compensar la temperatura por un sensor interno, un PT100 interno, el cual se va a encargar de medir la temperatura, pero está como opcional. Mientras que en el segundo ya viene por defecto y más bien te da la opción de incluir un sensor de presión. Excelente, Mario. Háblanos un poco sobre las condiciones de instalación mecánicas y eléctricas. Ok, eso vendríamos a verlo aquí. Bien, en temas de vibración, el equipo está comprobado. En este momento no tengo la cantidad de ejes que soporten vibración cada uno de ellos, pero sí soporta altas cantidades de vibración. En cuestión de instalación de temperatura para el transmisor, hablando netamente de temperatura, podemos ver que el transmisor puede aguantar desde menos 40 a 85 grados. Y lo mismo para el switch, lo mismo para el vórtice, lo mismo para el de presión diferencial. El tema de instalación en particular, o en donde deberíamos hacer más énfasis, es más que nada en el diámetro, los diámetros antes y después. Todos sabemos que para el perfil de velocidad que debe tener un fluido, nosotros necesitamos asegurarlo con diámetros antes y diámetros después. Entonces, un vortex necesita 15 diámetros antes y 5 diámetros después, mientras que un swirl necesita únicamente 3 y 1. Entonces, en cuestión de instalación, si tú tienes un área muy estrecha y necesitas medir un gas limpio o flujo másico, por ejemplo, o dar cierta compensación, pero tienes un lugar estrecho, puedes optar por un swirl. Es un poco más caro que el vortex, pero te da esta ventaja de compensación de instalación en lugares estrechos, a diferencia del vortex. Fuera de ello, las condiciones son las mismas para uno y el otro. La única ventaja que puede existir en instalaciones mecánicas del swirl es esto de los diámetros antes y después. Mientras que para un sensor de presión diferencial, lo estándar vendría a ser 10 diámetros antes y 4 diámetros después. Bueno, eso me parece muy interesante porque a veces en las plantas concentradoras tenemos tan poco espacio, sobre todo en plantas antiguas. No por decir antiguas, sino plantas que ya tienen mayor tiempo de vida. Tenemos espacios limitados, sobre todo en las celdas de flotación, dado que como son batería de celdas para flotaciones de bulk o flotaciones plomo-cobre o flotaciones tipo zinc, los espacios son muy complicados. Entonces, con lo que tú me explicas, puede ser que tengamos ahí una ventaja en la forma de poder instalarlos y tener la medición de flujo continuo. Sí, debido a ello es muy recomendado el swirl para estas aplicaciones. Y también
es de mencionar su precisión, ¿no? Es mucho mejor a la que sería un vórtex. Casi el doble es la del vórtex para todo lo que son vapores o gases. Mario, ¿y en qué condiciones la precisión podría, no ser la que se ofrece? Y bien, para líquidos como tal, la precisión ya no es 0.5, sino 0.64. No, que diga, para líquidos, no, para equipos sin compensación, que diga. Para cuando yo tengo un equipo y lo estoy haciendo medir flujo de gas y de vapor sin ningún tipo de compensación, el equipo ya no te pasa a medir 0.5%, sino te pasa a medir 0.64%, como lo vimos aquí. Esta es una tabla que nosotros sacamos cuando dimensionamos un equipo bajo valores de proceso, ¿no? Valores de operación. En este caso se está tomando en consideración la densidad estándar del aire, por lo que nos está dando la temperatura de referencia y la presión de referencia a la cual se ha sacado esta densidad. Esta densidad estándar está dada para esta temperatura y para esta presión. Entonces, estos equipos van a salir de fábrica con estos parámetros. Va a depender si es que tú lo hayas requerido con compensación de temperatura o de presión, o si es que tú lo pones manualmente la temperatura y la presión. Mientras que se mantenga con estos valores, el equipo no va a tener la certeza si realmente el proceso tenga esta temperatura o esta presión, por lo que la precisión no se va a asegurar a 0.5%, sino lo que te va a dar va a ser 0.64%. Una vez que tú ingreses los valores de referencia, como la presión y la temperatura, tú ya vas a poder tener en tu proceso, en tu equipo, un valor de precisión de 0.5% del valor medido, porque ahí ya te aseguras los rangos de medición y te aseguras la precisión, ¿no? Eh, no sé si realmente en este caso nos dé el tiempo para poder hacer el dimensionamiento de un equipo. En caso de que exista algún interesado también, podríamos realizar el dimensionamiento de algún equipo Sphere y Vortex para que lo puedan ver a detalle. Cómo es que primero, la expansión de los gases, cómo es que de acuerdo a ello, la temperatura y la presión afectan tanto los rangos de velocidad que puede abarcar de uno o de otro, dependiendo de sus valores de operación, ¿no? Correcto, Mario. Bueno, no tenemos más consultas, Mario. No sé si, bueno, yo lo que particularmente les puedo mencionar es que eh, para tener una buena burbuja de flotación se requiere una buena cantidad de aire. Entonces, si es volumétrica o másica, lo que normalmente se mide en una celda de flotación es el flujo volumétrico. Entonces, si este flujo cae, impacta directamente en la recuperación del mineral que se desea, ¿no? Entonces, por eso es muy importante mantener siempre el flujo constante y tener claro cuál es la dosificación que se tiene que tener de aire con respecto al espumante. Porque tengan en cuenta que el espumante solamente va a reaccionar si, solo si, el flujo se mantiene un parámetro continuo. Es ahí donde esto gana bastante valor. Entonces, para los que son mantenedores o procesistas, por favor, no descuidemos este punto, porque yo, para ser muy sincero, cuando estaba visitando plantas concentradoras en la zona centro, Huancavelica, Cerro de Pasco, Junín, Sierra de la Libertad, he observado que en muchos casos no tienen este flujo controlado. Simplemente se guían de la cantidad de aire que bota la compresora y por ahí estiman o hablen o cierran válvulas que permite mantener un flujo, ¿no? Pero no es algo que realmente lo tengan así bien en el mapa o en el radar. Obviamente todos estos valores impactan en la producción y considero yo que se puede implementar, ¿no? ¿El lazo de control se puede hacer? Sí, es fácil. Ya tienes el flujómetro y solamente implementas la parte de los actuadores. Bueno, si ustedes desean más información respecto a este tema, lo podemos conversar por interno. Tienen ahí mi correo, se los dejo en el chat. Pueden escribirme ese correo haciendo consultas sobre cómo podemos implementar estos sistemas de medición de flujo de aire.
Además, mencionarles que cada vez que nosotros instalamos un equipo, les apoyamos con la asesoría de la instalación. Y finalmente lo que les quiero mencionar que la próxima semana tenemos los webinars respecto a balanzas para faga transportadora y también el de medidores de nivel en plantas de chancado. Entonces, les agradeceré que nos puedan acompañar la próxima semana. Y no sé, Mario, si tendrás algún otro comentario adicional. Eh, no con respecto a ello, ¿no? Pero sí agradecería que nos apoyen o nos acompañen, mejor dicho, en las siguientes capacitaciones. Cada cierto tiempo hacemos capacitaciones de todo lo que vendría a ser instrumentos de medición. Ya venimos haciendo de todo lo que vendría a ser flujómetros para pulpas, ahora venimos haciendo flujómetros para aires en todo lo que son celdas de flotación. Y la semana que viene también vamos a hacer todo lo que viene a ser elementos de medición de nivel y más que nada con principios de medición nuevos, ¿no? Que no son no son muy conocidos en el mercado, que se están viendo mucho más con el pasar del tiempo y tienen claras sus ventajas con respecto a lo estándar que hay actualmente, ¿no? No se pierdan las siguientes presentaciones. Más que nada eso, César. Y muchas gracias por su participación al día de hoy. Bueno, sin nada más que mencionarles, nuevamente les agradezco su presencia. Síganos en las redes sociales, en Facebook y en LinkedIn. Ahí estamos publicando todos nuestros, todos nuestros webinars y también nuestro canal de Facebook. Muchas gracias nuevamente y que tengan muy buenas tardes. Hasta luego.